Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos al estudio bíblico de esta noche, allá en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Allí vamos a meditar esta noche, versículos del 11 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 14, versículos del 11 en adelante. Amén. Hablábamos el estudio anterior de que en el último versículo 10 dice de que, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí nos quedamos el miércoles anterior o el jueves anterior, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Bien, dice la palabra del Señor en el versículo 11, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid. No poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y damos a Dios la bendición para esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y le pido que sea usted hablando a su vida, bendito Dios. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, entonces viene hablando el capítulo 14 acerca de los débiles en la fe y que los que nos creemos fuertes no tratemos de humillar a los que supuestamente son débiles. Pero al final habla de que ni el débil ni el fuerte son malos, sino que el débil y el fuerte tienen que estar en su conciencia, creyendo de que el que domina a los dos es Dios. Así es que débil y fuerte deben de comportarse delante de Dios igual. Ni el débil debe de tratar de hacer caer al fuerte, ni el fuerte al débil. Eso es lo que vimos anteriormente. Y ahora vamos a continuar porque todo el capítulo 14 y parte del 15 habla de lo mismo, del mismo tema. De que no se puede estar como cristiano haciendo o tratar de hacer caer a alguien más. Sea el hermano, sea el amigo, o sea otro que está débil. Sino hay que en el nombre de Dios restaurarlo. Iniciamos ahí, versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso lo está diciendo el Señor, ¿verdad? No el hombre. De que delante de Él toda rodilla se doblará. Todo hombre. Cuando digo hombre incluye mujeres y hombres. Y no hay nadie que no se vaya a doblar en aquel día cuando Dios pida cuenta delante de Dios sus rodillas. Eso es lo que dice ahí. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermano, usted y yo ya confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Ya le creímos. Pero hay muchos que no le han creído. Y para eso hay que trabajar. A ellos hay que predicarles y llevarles ese mensaje de esperanza. Para que un día puedan doblar esas rodillas y puedan creerle a Jesús que Él es nuestro Salvador.
Y que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y por eso delante de Él hay que arrodillarse, hay que guardar reverencia, porque eso es lo que a Dios le agrada, que usted y yo nos humillemos delante de Él, en señal de que le creemos lo poderoso que Él es, lo grande y lo misericordioso que Él es. Por eso a Él le agrada que usted y yo doblemos rodillas. Si hay necesidades, hay que doblar rodillas. Si estamos en gozo, hay que doblar rodillas. ¿Por qué? Agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que va a hacer. Así es que, por eso es que el versículo 11 está diciendo así, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios. Todo aquel que no le conoce un día va a venir a Cristo y un día delante de Él se va a arrodillar. Y el que ahora no quiere arrodillarse, un día lo va a tener que hacer. Quizás nuestra soberbia no nos deje arrodillar, porque doblar rodillas para muchos les cuesta, o nos cuesta, ¿verdad? Pero es parte de nuestra soberbia. Y admiro a los hermanos que doblan rodillas. ¿Por qué? Porque han reconocido el poder de Dios y han reconocido que Dios puede dar respuesta. Pero a muchos nos cuesta. Digo muchos porque muchos no la doblamos. Así que, hermano, ya llegará el día en que Dios va a doblar esa rodilla. Sigamos ahí en el versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahí estaba, hablando del día del tribunal de Cristo. Ese día ya lo vimos allá en Corintios, de que hay que dar cuentas o comparecer delante de Dios. Y ahí vamos a dar cuenta que qué es lo que hacíamos como hijos de Dios, como cristianos. ¿Hacíamos las cosas conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad humana, a la voluntad de hombre? Por eso hay que darle cuenta. ¿Y con qué cara vamos a presentarnos delante de Dios cuando nuestras obras no se ven? Así es que dice ahí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí mismo. Cada quien, las cuentas son personales. Cada uno va a dar su propia cuenta. ¿Y qué es lo que hizo en esta tierra? Si hablamos de los débiles, de hacerlos caer, si servimos de tropiezo o servimos de edificación. Por eso vamos a dar cuenta. Y eso vamos a estar delante de Dios. Y así van a ser las recompensas. Así van a ser los galardones. Así van a ser las coronas. Según lo que hayamos hecho. Así es que, así dice el versículo 12, que cada uno dará sus propias cuentas, ¿verdad? Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí estábamos hablando, ¿verdad? De que no, como cristianos no podemos ser tropiezos para otros. Porque el juicio es de Dios. Dios declaró el juicio a Jesús. Si quieren esa cita, veámosla allá en Juan, allá atrás. Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5, donde dice que el juicio capítulo 5, versículo, leamos ahí del 21 en adelante. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio. ¿A quién se lo dio? Al Hijo, ¿verdad? Entonces usted y yo no podemos estar juzgando. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo allá en Roma. Que el juicio lo va a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a estar allá en el gran trono blanco, en ese juicio.
Entonces, por eso dice, no nos juzguéis o no nos sigamos juzgando. Allá en Romanos 14, sigamos. Dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir. O sea, usted y yo debemos de decidir. ¿El qué dice que decidamos? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No podemos servir de tropiezo, ¿verdad? Usted y yo estamos para edificar las vidas, las almas perdidas. A través de nuestro testimonio pueden venir a Cristo. Pero muchas veces es al inverso. Cuando ven nuestro testimonio, para ser así no vamos. Para ser cristianos como Él, no vamos a la iglesia. Servimos de tropiezo en ese mismo punto. Por eso es que la palabra aquí nos está diciendo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidamos cambiar. En vez de estarnos criticando unos a otros, cambiemos esa actitud. Tengamos una actitud positiva y de amor hacia el prójimo, a no juzgarlo. Es porque no me gusta cómo piensa o cómo hace. No soy yo para juzgarlo. Es Dios el que nos va a juzgar y nosotros tomemos esa decisión. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sino más bien decidir. No poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Así es que ahí está el mensaje del apóstol Pablo. Que cada uno de nosotros sirvamos para edificar la vida de los demás. No siendo tropiezo. Porque tropiezo es fácil servir. Pero para edificar nos cuesta. Hasta nos cuesta hablarles de Cristo. Pero criticar y hablar es fácil. Por eso el apóstol Pablo nos llama a tomar una decisión y dice, sino más bien decidir. Decidamos ahora, desde este momento, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Que cada vez que los hermanos nos miren, se admiren y digan, ese es un cristiano verdadero. No de tropiezo, ¿verdad? Así es que cambiemos nuestra forma de actuar, de hablar. Que no sean críticas las que hagamos, sino edifiquemos con la palabra. Entonces dice, ni poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces no hagamos caer a nadie, porque un día vamos a dar cuenta. Ya lo vimos ahí, y por eso nos habla antes de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y por eso antes nos está diciendo ahí que decidamos cambiar, porque en ese día las cuentas, aunque nosotros no las digamos, allá están escritas. Las obras buenas y malas que usted y yo hicimos. Entonces, sin necesidad que las digamos, ya está escrito. Para eso hay un libro de la vida. Para eso hay un libro de las obras. De todo lo que cada uno de nosotros hicimos. Sigamos avanzando ahí. Dice, yo sé, dice. ¿Quién dice así? El apóstol Pablo está hablando ahí. Yo sé, tiene un acento ahí, ¿va? Por eso que nos detenemos ahí y alargamos el tono de voz. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Entonces el apóstol Pablo está confirmando que delante de Dios, hablando quizás acerca de los alimentos, nada es inmundo. Porque cuando usted y yo oramos por esos alimentos, allí se santifica. En el nombre de Jesús dice uno que estos alimentos no me vayan a causar ningún malestar. Ya han habido testimonios, ¿verdad?, donde a muchos les echan veneno de comida, pero ellos oran y se la comen toda y no se mueren. ¿Por qué? Porque ya Dios los santificó, ya Dios cuidó de ellos. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Así debe decir usted, yo sé y confío en el Señor Jesús. ¿De qué? ¿Qué es lo que confiamos? Que nada es inmundo en sí mismo.
Entonces, lo que Dios hizo, Él lo santificó. Por eso ya no es inmundo. Eso es lo que dice ahí. Es inmundo en sí mismo. Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces es de acuerdo a su fe. Porque si usted está pensando, esta comida me va a hacer daño, sí, le va a dar una gran diarrea. Esas carreras que no dan tiempo. Entonces, pero si usted dice, no, yo en el nombre de Jesús me voy a comer esto y no me va a hacer daño. Claro, no nos hace daño. Porque ya le creímos a Jesús que Él santificó esos alimentos. Si usted dice, voy a hacer este proyecto, pero a saber si me va a salir bien. Usted mismo está declarando por su fe. Porque dice aquí que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted piensa que algo le va a salir mal, entonces ya está pensando que le va a salir mal. Por eso estoy hablando de tener una actitud diferente, una actitud positiva. De que todo nos va a salir bien porque estamos con Jesús. Y por eso es que el apóstol Pablo está confirmando y dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Así diga usted. Yo sé, diga, que lo que voy a emprender, que ese negocio que voy a poner, confío en Jesús de que todo va a salir bien. Pero si de una vez lo estamos ahí poniendo ya en que nos va a salir mal, ya salió mal. Porque el que piensa que así es, dice, así lo es. Eso es lo que dice ahí. Dice, porque el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si yo todo el tiempo ando con una actitud negativa, todo va a salir mal. Porque eso es lo negativo. Lo contrario de lo positivo, de la actitud diferente que Dios quiere que usted y yo tengamos confiando en Él. Así lo afirma el apóstol Pablo. Por eso dice, yo sé. O sea, Él sí sabe. ¿Por qué? Porque Él tiene una buena relación con Dios. Y dice, yo confío en ¿quién? En el Señor Jesús. De que nada es inmundo. Que todo está santificado. Que todo va a salir bien. Pero creámosle a Dios. Creámosle a Jesús. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo perfecto. Si las cosas las torcemos aquí como hombres a veces. Pero Jesús hizo todo perfecto porque Él no se equivoca. Si a todo nos hizo a su imagen y semejanza y no se equivocó. El hombre vino y empezó a hacer mezclas, híbridos, a mezclar hombre con animales. Por allá apareció el centauro, hombre y caballo. Son las mezclas, pero el hombre ha venido distorsionando todo. Ahí iban guardando un gran secreto allá en la NASA de los ovnis y que no hay qué, los platillos voladores. Ahora están diciendo que sí, que ellos sabían y que ellos mismos es posible que fabriquen esas máquinas. Entonces el hombre es el que ha ido cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque quieren ser más sabios que Dios. Pero la sabiduría del hombre nunca va a llegar a ser como la sabiduría de Dios. Porque el hombre siempre se va a equivocar. Y más sin tomar en cuenta a Dios, sino creyéndose ellos más altos que Dios. Por eso que usted y yo confiemos en Dios y nos pide esa actitud, ¿verdad? De que un día vamos a doblar rodillas cuando reconozcamos el poder de Dios. Cuando le creamos a Él, como dice el apóstol Pablo, yo confío en el Señor. Versículo 14 estamos, dice, veamos el 15. Pero si por causa, dice, de la comida, a tu hermano o tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas, dice, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vaya, primero nos está diciendo que muchas veces los tropiezos vienen por las diferencias de pensamiento, de que alguien cree que no debe de comer de una comida o de otra, y cuando el débil viene y le dice, estás comiendo eso,
Mira, y sos predicador y estás haciendo esto, o andas en pecado. Eso hace caer al débil. Porque muchos piensan de que el predicador no se equivoca. Y así debería de ser. Pero no. Como humanos nos equivocamos. Y cometemos error. Pero muchas veces conscientemente caemos en el pecado. Quizás lo vean al hombre o a la mujer con otro que no es el esposo o la esposa. Dicen, mira, aquel está allá. Y el hermanito va a la iglesia y sirve de tropiezo. ¿Por qué? Porque lo están viendo en el pecado. Y de eso está refiriéndose el apóstol Pablo. En este caso está hablando de la comida. Y dice que si usted lo que va a comer le sirve de tropiezo al débil, no lo coma. Absténgase de comer para que no caiga el otro hermano. Entonces, si a mí me dicen, no coma cerdo, y yo sé que él está débil en la fe, yo tengo que mejor evitar, y de hecho casi no como. No me gusta. Creo que no me gustan mucho las cosas de chicharrón, que son chicharrones de cerdo. Así que aquí está hablando acerca de la comida y dice, pero por causa de la comida tu hermano es contristado. ¿Qué es lo que pasa? Ya no andás conforme al amor. Entonces, si usted y yo contristamos al hermano, ya no andamos en el amor de Jesús. Porque allí se pierde, porque usted con su acto lo está haciendo caer. Por eso dice que es de abstenerse. Si ve que le sirve de tropiezo a aquel lo que usted está haciendo, si el pecado en que usted ha caído lo ve el otro y dice, no, como es que no, mejor evitémoslo. Y sabemos que como cristianos no debemos de andar en pecado, pero pecamos siempre, con la vista, con los ojos, con los oídos. Oímos cosas que no debemos de oír, o hablamos cosas que no debemos de hablar. Así es que por eso que aquí está diciendo que se pierde el amor en que usted anda hacia el prójimo cuando hacemos caer al hermano. Por eso es que dice el apóstol Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Qué quiere decir? Que nos apartamos de Cristo. Porque Cristo siempre vino a edificar la vida de los hombres, ya sea con los milagros o con la palabra, pero Él siempre edificaba. Él les daba a entender lo que se debería de hacer en esta tierra para poder vivir en paz. Porque ese es el punto, que usted y yo tenemos que tratar de vivir en paz con el prójimo. Y que lo que le sirve de tropiezo al prójimo, debemos de evitarlo. De eso está hablando el apóstol Pablo y dice, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que alguien que Cristo murió por él está en el Evangelio, pero si lo ve a usted o a mí haciendo algo diferente, él cae. Servimos de tropiezo. De eso está hablando ahí, que como también es un hijo de Dios, que Cristo pagó el precio por el débil y por el fuerte, y fuimos limpiados todos con la misma sangre. Ese fue el precio que pagó Jesús. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, y por eso Él dio su vida, porque Él sabía lo que valía. No importa derramar esa sangre, pero lo que me importa es la salvación de este montón de almas, de este mundo pecador. Y eso nos debería de importar a nosotros también, antes de que alguien vaya a caer por nuestra causa. Preocupémonos mejor por salvar esas almas perdidas, porque a eso nos mandó Jesús. Usted y yo hemos sido llamados a formar parte de ese ejército para rescatar las almas del infierno. Entonces, por eso es que dice ahí, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió también. Entonces, aquel que ya fue lavado con la misma sangre, si está débil, no le hagamos caer con lo que nosotros hacemos o comemos.
Este tema es amplio y por eso el apóstol Pablo lo alarga. Versículo 16 dice, no sea, dice, pues vituperado vuestro bien. Ahí está. Que el bien que hemos hecho no se acabe ahí, haciendo caer a otro, sirviendo de tropiezo. Así vituperamos vuestro bien. Versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? Gloria a Dios. Y por eso que no tenemos que servir de tropiezo. ¿Por qué? Porque dice, porque el reino de Dios no es solo comida, no es solo pan, sino que paz, gozo, de un montón de frutos que dice ahí, ¿verdad? Porque esos son frutos del Espíritu y por eso habla del Espíritu Santo. Porque el pecado no lo menciona aquí, ¿verdad? Sino que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, usted y yo que andamos o tenemos ya dentro de nosotros el Espíritu Santo, puede sentir eso, la paz, la justicia y el gozo, que solo Cristo da. Allá en el día de Pentecostés se alegraron mucho cuando descendió el Espíritu Santo y se mostró el poder de Jesús con ese montón de almas que le reconocieron a él. Pero ese gozo solo lo da el Espíritu Santo, no lo da el hombre. Entonces todos esos frutos son del Espíritu Santo. Por eso es que lo especifica allá en Gálatas 5:19. Están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y aquí está hablando de que el reino de Dios no es comida ni bebidas, sino que hay 3 puntos que usted debe de tener como cristiano: justicia, paz y gozo. Entonces hay que ser justo, hay que buscar la paz y sobre todo estar con gozo, contento en la casa de Dios. Y no solo en la casa de Dios, sino en la casa, en la calle donde andemos, debe mostrarse ese gozo, esa luz que Jesús es en cada uno de nosotros. Así que por eso es que dice ahí que el reino de Dios no consiste en comida, ¿verdad? Ni bebida, dice, sino justicia, paz y gozo. Esos son atributos que solo Jesús los puede tener a través del Espíritu Santo. Toca la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Y esos 3 frutos que menciona aquí deben de estar en nosotros. Debemos de ser justos. O sea, cuando yo digo ser justo, sé cómo Jesús actuaría. Eso es lo que usted ponga por justicia. Que tratar de hacer como Jesús hizo, porque era un rey justo. ¿Cómo actuaría él y cómo actúa usted? Comparémonos, pero con Jesús, porque no nos vamos a comparar con otro que quizás es peor que nosotros, pero con Jesús comparémonos a hacer lo que él haría. Entonces dice que hay que ser justos, y la paz y el gozo que no deben de faltar, porque Cristo al inicio vino como Dios y Rey de paz. Por eso no le creyeron los judíos, porque ellos esperaban un hombre armado, guerrero, con militares o con soldados a cada lado. Pero cuando vieron a Jesús en un pollino de asno, y ese es el rey. Sin embargo, estaba escrito de que tenían que aplaudirle, ¿verdad? Y recibirlo y decirle Hosana, Hosana al hijo de David. Así estaba escrito, aunque varios días después dijeran crucifiquen. Pero ¿quiénes? Los que no le habían creído. Y así muchos no nos creerán a nosotros si no tenemos estos 3 frutos del Espíritu. No van a creer que somos cristianos si andamos enojados, si andamos tristes,
o andamos hablando otras cosas. Porque Jesús no cambiaba de carácter. Él no andaba enojado. Él andaba siempre con gozo. Porque sabía que la obra que iba a hacer se iba a maravillar de Jesús. ¿Por qué? Porque iba a ser glorificado. Así tiene que andar usted y yo, como Jesús nos enseñó, con ese gozo, con esa paz, tratando de andar en los frutos del Espíritu. Terminemos ahí en el versículo 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que hemos visto. El gozo, de la paz, de la justicia, todo eso le agrada a Dios. Por eso aprendámosle a Él. Hacer como Él hizo. Y por eso que dice ahí, porque el que en esto sirve, usted está sirviendo, andando de esa forma. ¿Por qué? Porque es un testimonio de cómo Cristo lo ha utilizado, de cómo Cristo lo ha cambiado. Y así da ese testimonio, y ahí sirve, ya no de tropiezo, ¿verdad? Sino que dice ahí, porque el que en esto sirve, a Cristo agrada a Dios, y es aprobado por los. Entonces, dice que se nota, ¿verdad? Cuando usted actúa con esos frutos que Cristo da en su vida, eso le agrada a Dios. Y los hombres aprueban la actitud que usted tiene diferente al mundo. Ya no dicen, ya no toma, ya no es malcriado, ya no mujerilla. ¿Y qué más? Muchas cosas que hacían o que hacían cuando andábamos junto con el mundo, en el mundo. Ya cambia, porque se nota, como notaron en Pedro, ¿verdad? Que era un Galileo, que andaba con Jesús, y por eso le reconocieron, y cantó el gallo, y se dio cuenta, y Pedro también, y empezó a llorar. Entonces no nos vaya a pasar la de Pedro, de que ahora que Dios nos está dando la oportunidad de servirle, ahora nosotros no queramos. No, yo no quiero servir, mucho compromiso. Pues sí, con Dios es el compromiso, no con el hombre. Le vamos a servir a Dios, pero si a Dios le place que usted sirviéndole a Dios tiene que servirle al prójimo, hay que servir. Entonces, y es que ese servicio es el que agrada, dice ahí, ¿verdad? En esto, dice, sirve a Cristo en lo que está haciendo. Agrada a Dios, dice, y es aprobado por los hombres. Los hombres aprueban su actitud positiva, su cambio que ha habido después de que usted conoció a Cristo. A los hombres, dice, se nota ese cambio. Es un ejemplo a seguir. Pero seremos todos así, ¿verdad? Un ejemplo. Para que el mundo nos vea y diga, por este vamos a la iglesia, o por este no vamos. Pero nosotros queremos agradar a Dios. Y como queremos agradarle, tenemos que tener esa actitud que nos dice aquí en el versículo 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces usted no ande pensando en que hoy va a haber comida. Alegrémonos con que a Dios vamos a agradar lo que estamos haciendo. Porque la mucha comida dijimos que era glotonería. Y la mucha bebida es la borrachera. Y eso no le agrada a Dios. Y eso sirve de tropiezo. Y más como cristiano, volver a caer en el mismo error, en el mismo pecado. Y mira, el cristiano ya se ha caído, dice. Quizás ya no va a la iglesia y empieza a echarme. No es que se cayó, pero a ver de dónde, del bus quizás, o de la gracia, ¿verdad? La gloria es para Dios, hermano. Inclinemos nuestro rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de